poco quede claro, eran los ensayos de desgaste de Los Ángeles, de equivalente de arena y de planas y alargadas. He buscado unos videos para mostrárselo de esos tres ensayos, que son cortos. Voy a pasarles eso para que quede claro, y cualquier pregunta que haya después de cada video para aclarar cuándo se hacen esos ensayos en materiales para las capas del pavimento. Entonces voy a cambiar de diapositiva para mostrar esos videos. Entonces vamos a empezar a ver este video, que es la muestra de cómo se hace ese ensayo. Registrados en las normas INDIA 218 e INDIA 219, orientados a estimar el porcentaje de desgaste de un agregado por medio del ensayo de resistencia al desgaste de los mismos con ayuda de la máquina de Los Ángeles ubicada en el Laboratorio de Geotecnia y Materiales de Construcción. La máquina de Los Ángeles es un equipo utilizado en el procedimiento para determinar el porcentaje de desgaste de los agregados. La máquina de Los Ángeles consiste en un cilindro hueco de acero dispuesto de forma horizontal con sus extremos cerrados. El cilindro está provisto con una abertura que tiene un sistema de cerradura que permite introducir y retirar la muestra. La máquina de Los Ángeles también permite que el tambor gire a una velocidad constante. Las cargas abrasivas consisten en esferas de acero con un diámetro aproximado de 46.8 milímetros y masa comprendida entre 390 y 445 gramos cada uno. La preparación de la muestra para el ensayo que describe la norma INDIA 201 y 202 se debe realizar con un lavado previo del agregado para despreciar el material más fino y que en caso de encontrarse en grandes cantidades de la muestra pueda afectar los resultados finales. Luego de realizar el lavado, la muestra se lleva al horno, que debe estar a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados, hasta tener una masa constante. Luego de verificar que la masa del agregado se mantenga constante durante la exposición a la temperatura del horno, se debe proceder a tamizar la muestra para tomar las masas necesarias para la realización del ensayo. Las masas necesarias se encuentran definidas en la norma y dependen de la gradación con la que se realiza el ensayo. Se agita el tamiz en forma circular. Lo que queda en cada tamiz se dispone en su respectivo recipiente. Setar a la balanza con el recipiente a utilizar. Se verifica que la masa del agregado sea la indicada por la norma, siendo en este caso 2.5 kilogramos. De igual forma, lo hacemos con el agregado de tamaño 3/4 de pulgada. Se coloca en el interior del tambor la muestra con el agregado y la carga abrasiva respectiva. Posteriormente, se cierra el tambor con la precaución de que durante el ensayo no vaya a haber pérdidas por un cierre inadecuado. A continuación, se programa el número de ciclos que debe realizar el tambor. Es importante que antes de que comience a realizar los giros del tambor,
las personas que se encuentren presentes utilicen elementos de protección auditiva debido al alto sonido generado por este procedimiento. Luego de completado los 500 giros que debe dar el tambor, se retira la cerradura y se descarga el material y las cargas a la bandeja del equipo. Posteriormente, se retiran las cargas de la muestra y mediante el uso del tamiz número 12 se separa el agregado. Durante este procedimiento se recomienda el uso del tapabocas, debido a que el desgaste al que se ve sometido el agregado genera partículas muy finas, que se mantienen en suspensión por un tiempo, y esto puede ser perjudicial para la salud. Luego, el material retenido en el tamiz número 12 será nuevamente lavado para eliminar esos componentes finos que se encuentran adheridos a las partículas más grandes. Posteriormente, la muestra será llevada al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados, hasta asegurar masa constante, y se registrará su masa final. Con los datos obtenidos durante este procedimiento, se podrá calcular finalmente el porcentaje de desgaste al que es susceptible este agregado. Ese es el ensayo de desgaste de Los Ángeles. No sé si tiene alguna consulta al respecto. La otra tarea era el ensayo Era del equivalente de arena, Inge. este es el ensayo de equivalente de arena. Norma ASTMD 2419-02. Método de ensayo. Método estándar para determinar el valor de equivalente de arena en suelos y agregado fino. Objetivo. El propósito de este método de prueba es para indicar bajo condiciones estándar las proporciones relativas de arcilla o finos plásticos y polvos de suelo granulares y agregados finos que pasan la malla número 4, 4,75 milímetros. Equipo. Probeta de acrílico transparente graduada. Con tapón de hule, tubo irrigador, un piso enlastrado y un sifón. Medidor metálico. Un medidor cilíndrico metálico de aproximadamente 2,25 de pulgada, 57 milímetros de diámetro, con una capacidad de 85 más menos 5 mililitros. Malla número 4. Con especificaciones de acuerdo a ASTM E11. Embudo. De boca ancha para transferir el espécimen de prueba a la probeta graduada. Botellas. 2 de galón, 3,8 litros.
Para almacenar la solución de reserva y la solución de trabajo. Charolas. Para el mezclado. Cronómetro. Para leer los minutos y los segundos. Agitador mecánico para equivalente de arena. Diseñado para sostener la probeta de plástico graduado requerida, en una posición horizontal mientras se sujeta a un movimiento recíproco paralelo a su longitud y con una carrera de 8 más menos 0.04 pulgadas, 203.2 más menos 1.02 milímetros, y que opere a 175 más menos 2 carreras por minuto. Nota. Las partes móviles del agitador deben de estar aseguradas con guardas para la protección del operador. Horno. De tamaño adecuado y capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Papel filtro. Wattman número 2 o equivalente. Preparación de la muestra. La muestra de material, al ser ensayada, debe estar de acuerdo con la norma ASTM D75. Mezcle completamente la muestra y redúzcala como sea necesario de acuerdo al procedimiento de la norma ASTM-C 702. Obtenga al menos 1500 gramos de material que pase la malla número 4, 4,75 milímetros, de la siguiente manera. Separe la muestra en la malla número 4, 4,75 milímetros, por medio de movimientos laterales y verticales de la malla, acompañados por una acción de agitación de tal manera que la muestra se mueva continuamente sobre la superficie de la malla. Continúe con el cribado hasta que no más del 1% del peso del residuo pase la malla durante 1 minuto. Ejecute la operación de cribado por medio manual o mecánico. Cuando el cribado se realiza por el método manual descrito anteriormente, use una sola capa de material en la malla. Disgregue cualquier grumo de material en la fracción gruesa que pase la malla número 4, 4,75 milímetros. Use un mortero y un mazo de goma o cualquier otro medio que no cause apreciable degradación del agregado. Remueva cualquier capa de pinos adherida al agregado grueso. Estos pinos pueden ser removidos por el secado superficial del agregado grueso. Después frótelo entre las manos sobre una charola. Adicione el material que se obtuvo anteriormente a la porción fina separada de la muestra. Prepare especímenes de prueba con el material que pasa la malla número 4, 4,75 milímetros, ya sea con el procedimiento descrito a continuación. Nota. Los experimentos muestran que cuando la cantidad de material se reduce por separación o cuarteo, la precisión en la porción representativa decrece. Por esta razón, es importante que se extreme el cuidado cuando se separan los especímenes de prueba. Preparación del espécimen de prueba. Procedimiento A. Si es necesario, humedezca el material para evitar segregación o pérdida de pinos durante el cuarteo. Tenga cuidado al humedecer el suelo, de tal manera que la muestra retenga una condición libre de flujo. Usando un medidor metálico, vacíe 4 de estas medidas de la muestra. En cada ocasión, una medida de material es vaciada de la muestra. Golpee la base del medidor sobre una mesa de trabajo u otra superficie dura al menos 4 veces y golpéelo ligeramente para reducir que el suelo se acomode hasta el nivel de avance o ligeramente redondeado sobre el borde. Determine y registre la cantidad de material contenido en estas 4 mediciones, ya sea mediante peso o volumen, usando una probeta seca. Regrese el material a la muestra y proceda a cuartear el material, haciendo los ajustes necesarios para obtener el peso o el volumen predeterminado. Cuando el peso o el volumen es determinado, 2 cuarteos sucesivos, sin ajuste, deben proveer la cantidad apropiada de material para llenar el medidor y, por lo tanto, proporcionar un espécimen de prueba. Seque cada espécimen de prueba hasta peso constante, con una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit, y enfríe en un cuarto con temperatura controlada antes del ensayo. Nota. Los resultados del equivalente de arena en especímenes que no han sido secados previamente generalmente son más bajos que los resultados obtenidos en especímenes que no han sido secados, como un recurso para ahorrar tiempo. Es posible ensayar muchos materiales y secarlos cuando el valor de equivalente de arena es usado para determinar de acuerdo con una especificación tanto mínimo aceptable. Si el resultado es más bajo que el especificado, será necesario repetir la prueba con un especificado. Si el equivalente de arena determinado con material secado está bajo el límite de especificado, será necesario realizar 2 ensayos adicionales con especímenes secados, tomados de la misma muestra. El equivalente de arena de una muestra será determinado de acuerdo con la sección de cálculo. Preparación del espécimen de prueba. Procedimiento B. Mantenga una condición de flujo libre. Humedezca el material lo suficiente para prevenir la segregación o pérdida de pinos. Separe o cuartee de 1000 a 1500 gramos de material. Mezcle perfectamente con una espátula en una charola circular, cuchareando hacia el centro de la charola mientras la rota horizontalmente.
Se continúa mezclando y remezclando por lo menos durante 1 minuto para alcanzar uniformidad. Verifique que el material tenga la condición de humedad necesaria, haciendo un rollito con la palma de la mano. Si se forma un rollo de tal manera que permita su manejo con cuidado sin romperse, se ha obtenido el rango correcto de humedad. Si el material está muy seco, el rollo se desmoronará y será necesario adicionarle agua y mezclarla y volver a ensayarla hasta que el material forme un rollo. Si el material muestra cualquier cantidad de agua libre, está muy húmedo para realizar el ensayo y debe ser drenado y secado al aire, mezclándolo frecuentemente para asegurar la uniformidad. El material demasiado húmedo formará un rollo cuando se verifique inicialmente, por lo que el proceso de secado debe continuar hasta que apretando el material en proceso de secado, dé un rollo que será más frágil y delicado al manipuleo que el primero. Si la humedad recibida está dentro de los límites descritos arriba, se puede ensayar la muestra inmediatamente. Si el contenido de agua se altera para que se encuentre dentro de los límites, la muestra debe colocarse en una charola, cubierta con una tapa o con una toalla húmeda que no toque el material, y permanecer por un tiempo mínimo de 15 minutos. Después de mantenerlo durante un tiempo mínimo de curado, vuelva a mezclar durante 1 minuto, sin agregarle agua. Después de mezclarlo completamente, forme con el material un cono, auxiliándose de una espátula. Para obtener especímenes adicionales, repite el procedimiento anterior. Procedimiento. Coloque el sifón y vacíe 102 más menos 3 milímetros, 4 más menos 0.1 pulgadas, indicando la probeta graduada de la solución de trabajo de cloruro de calcio dentro de la probeta de plástico. Vacíe uno de los especímenes dentro de la probeta de plástico usando el embudo para evitar que se derrame. Golpee la base de la probeta con movimientos enérgicos para sacar las burbujas de aire atrapadas y favorecer el humedecimiento del espécimen. Permita que el espécimen se humedezca y que la probeta con material repose sin manipularla durante 10 más menos 1 minuto. Al final de los 10 minutos de humedecimiento, tape la probeta. Entonces, afloje el material de la base invirtiendo parcialmente y agitando al mismo tiempo la probeta. Después de aflojar el material de la base de la probeta, agite la probeta y material por alguno de los siguientes métodos. Método mecánico de agitado. Coloque la probeta tapada en el agitador mecánico, indique o programe el tiempo y permita que el mecanismo agite la probeta con su contenido durante 45 más menos 1 segundo. Método manual. Tome la probeta con una posición horizontal y agite vigorosamente con movimientos en línea horizontal de extremo a extremo. Agite la probeta 90 veces en aproximadamente 30 segundos, usando un desplazamiento de 23 más menos 3 centímetros, 9 más menos 1 pulgadas. Un ciclo es definido como un movimiento completo de ida y vuelta. Para garantizar el agitado a esta velocidad, será necesario que el operador mueva únicamente los antebrazos, relajando el cuerpo y los hombros. Después de la operación de agitado, coloque la probeta sobre la mesa de trabajo y remueva el tapón. Procedimiento de irrigación. Durante el procedimiento de irrigación, mantenga la probeta vertical y la base en contacto con la mesa de trabajo. Inserta el tubo irrigador en la parte superior de la probeta. Remueva la pinza de la manguera y lave el material de las paredes de la probeta mientras el irrigador desciende. Introduzca el irrigador dentro del material hasta la pared inferior de la probeta y aplique suaves punzadas al mismo tiempo que gire el irrigador, mientras la solución de trabajo fluye del extremo del irrigador. Este proceso lava el material fino y lo hace entrar en suspensión sobre las partículas gruesas de arena. Continúa aplicando las punzadas y los giros mientras lava los finos, hasta que la probeta se llena a las 15 pulgadas, 38 centímetros de graduación. Extraiga el irrigador lentamente sin cortar el flujo para que el líquido se mantenga en aproximadamente las 15 pulgadas de graduación, mientras el irrigador es retirado. Regule el flujo justo antes de que el irrigador sea completamente extraído y ajuste el nivel final a las 15 pulgadas de graduación. Permita que la probeta y su contenido permanezcan en reposo por 20 minutos más menos 15 segundos. Inicia el registro del tiempo inmediatamente después de extraer el tubo irrigador. Al final de los 20 minutos de sedimentación, lea y registre el nivel superior de la suspensión de la arcilla, como se describe a continuación. Esto estará referido a la lectura de arcilla. Si no se ha formado claramente la línea de frontera para la arcilla al final de los 20 minutos especificados, permita que la muestra permanezca en reposo hasta que se pueda obtener la lectura de arcilla. Entonces, inmediatamente lea y registre el nivel superior de la suspensión de arcilla y el tiempo total de sedimentación. Si el tiempo total de sedimentación excede de 30 minutos, vuelva a realizar el ensayo usando 3 especímenes individuales del mismo material. Registre la altura de la columna de arcilla para la muestra que registre el tiempo más corto de sedimentación como la lectura de arcilla. Determinación de la lectura de arena. Después de que la lectura de arcilla ha sido tomada,
Coloque el pisón sobre la probeta y suavemente bájelo para que llegue a descansar sobre la arena. No permita que el indicador golpee la parte superior de la probeta mientras lo está bajando. Cuando el pisón llegue a descansar sobre la arena, dirige el extremo hacia las graduaciones de la probeta hasta que toque la pared interna. Reste 10 pulgadas, 25,4 centímetros, al nivel indicado por el extremo superior del indicador y registre este valor como la lectura de arena. Nota. Ver anexo para el uso de aparatos alternativos y procedimientos de medición. Cuando tome la lectura de arena, tenga cuidado de no presionar hacia abajo el pisón, puesto que esto podría dar una lectura errónea. Si las lecturas de arcilla o arena caen entre 2,5 milímetros, 0,1 pulgadas, registre el nivel de la graduación más alta como la lectura. Por ejemplo, un nivel de arcilla en 7,95 debería ser registrado como 8. Un nivel de arena de 3,22 debe ser registrado como 3,3. Cálculos y reporte. Calcula el equivalente de arena lo más cercano a 0,1% como sigue. EA es igual a lectura de arena entre lectura de arcilla por 100, donde EA es el equivalente de arena. Si el equivalente de arena calculado no es un número entero, repórtelo como el inmediato superior. Por ejemplo, si el nivel de arcilla fuera 8 y el nivel de arena fuera 3,3, el equivalente de arena calculado sería 3,3 entre 8,0 por 100 igual a 41,2. Debido a que el valor de equivalente de arena no es un número entero, se reportará con el inmediato superior, el cual es 42. Si se desea promediar una serie de valores de equivalente de arena, promedia los valores enteros determinados como se mencionó anteriormente. Si el promedio de estos valores no es un número entero, aproxímelo al entero inmediato superior, como se muestra en el siguiente ejemplo. Calcule los valores de equivalente de arena, 41,2, 43,8, 40,9. Después de pasar cada valor al entero inmediato superior, los valores quedan 42, 44, 41. Determina el promedio de estos valores como sigue. 42 más 44 más 41 entre 3 es igual a 42,3. Debido a que el valor promediado no es un entero, el valor de equivalente de arena se reporta como el entero inmediato superior y su valor será de 43. Ese es el ensayo de equivalente de arena. Y por último teníamos el ensayo de planas y alargadas, ¿no? Que deberíamos ver. Laboratorios de ingeniería civil, de suelos y materiales, de topografía, laboratorios de cómputo. Ahora en el ensayo de las chatas, partículas planas, ya este material ya no corre con la misma fuerza. Las partículas en cara saturada pueden pasar de un 100%. Pero en partículas chatas me parece a mí que ya no es, ya no corre con la misma fuerza, ¿verdad? Entonces primero procedemos a hacer una granulametría de material para por tamaño. Como son partículas gruesas, las puedo tomar con las manos sin ningún problema. Evitamos que lo para esta muestra vamos a iniciar con el granulador de espesores, o para indicar qué partículas son chatas. Como la muestra que está aquí, vamos a tomar la mayor abertura, que es para cambiar de 2 a 2. Cada parte del material que tenemos en el y pasamos la expresión, pasamos. ¿Qué significa esto? Que esta fibra está muy chata. Esta, yo no puedo sacar sin la expresión, está chata, pero como se refiere, la consideramos como partícula no chata. Y este es el análisis de partículas chatas, porque tenemos un calibrador de y aquí sucesivamente para
para todos los tamices. Entonces, el material que pasó la ranura se considera material chato, entonces tenemos que cuantificar cuánto material chato tenemos. Como un aproximado de 600 gramos. De esos 414 son partículas chatas. Ahora el análisis de los tamices de entre media y media a 2 pulgadas. Empezamos en cantidad de y tenemos 810.3 gramos. Analizamos este material, tomamos una tabla de vacía y empezamos a analizar cada partícula. Ahora corresponde a la ranura que está entre 1 y medio a 2 pulgadas. Material que no se considera chato. Material que no se considera chato. No pasa. No pasa. De todo este material, solamente este aquí es como ustedes lo podemos planificar. Básicamente, este ensayo de granulometría, vamos pesando cuánto ha sido retenido el 88.8. Ahora, si a este material quisiéramos analizarlo, ya vimos que solo es una la que pasa por la... Pero, ¿qué pasa con alargamiento? Entonces buscamos aquí a aberturas que corresponden totalmente de 1,5 a 2. Buscamos la longitud, buscamos aquí a longitud más larga, la longitud más larga, a cada piedra, y pasamos de esta manera. Si se retiene en la abertura que corresponde, entonces se considera un material alargado. Entonces, alargado, material largo, ¿sí? Este material entonces en su longitud más larga pasa, significa que está dentro del máximo permitido. No pasa, entonces se considera alargado. Pasó, está bien, y este, ahí está. Entonces, esta fracción precisamente tiene una partícula chata, pero vemos que tiene 4 partículas alargadas. Entonces, vamos a este material, paramos. Empezamos. Ahí está, 557.1. Y así sucesivamente con todas las fracciones del material. Luego sigue el análisis de la fracción de 3/4 y básicamente lo mismo. Se analizan las partículas chatas, se analizan las partículas alargadas y se van pesando. De esta manera es como se realiza el ensayo de alargamiento y aplanamiento. Esos eran los ensayos que tenían que haber puesto en su tarea. Creo que con estos videos está mejor explicado, pero si hay alguna pregunta, alguna aclaración que podamos hacerles, tienen la palabra. Bueno, hasta ahí habíamos visto con las especificaciones que tenían cada una de las capas hasta la capa base. Y antes de entrar a la capa de rodadura, vale la pena explicarles que dónde se hace ese control de la capa base, de la capa subbase y de la capa de rodadura. O sea, en qué momentos de la obra se realiza
ese control. Y entonces encontramos que primeramente se hace el control de las especificaciones en la ejecución de los materiales. Como la mayoría de los materiales del pavimento están a nivel de materiales seleccionados, entonces hay que producir esos materiales. Entonces, la primera parte de control es en la producción, en la ejecución de la producción, la distribución en plataforma, la mezcla y la compactación y acabado. En esa etapa podemos hacer control de los materiales si están cumpliendo especificaciones, tanto a nivel del contratista como a nivel del supervisor e inclusive a nivel de la fiscalización de la institución que está encargando la construcción de la carretera. Entonces, en esos momentos se realizan controles de los materiales para las distintas capas. En nuestro país, no como norma, pero como una experiencia más vivida por las empresas en nuestro país y como una costumbre, se realiza los controles antes de llevar el material a plataforma, porque creemos que rechazar en plataforma puede ser una pérdida de tiempo y una pérdida de costo para la empresa constructora. Entonces tratamos de que lo preparen en la zona de fabricación, de producción, y ahí estén en camellones y ahí se tomen las muestras antes de llevarlas a plataforma. Ya llevadas a plataforma, suponemos que ya están bien, ya cumplen con las especificaciones y se puede hacer la mezcla y compactación y acabado para hacerle el control de calidad ya de la densidad y la humedad que nos interesa que tenga el material. Entonces, esa es la forma más común de realizar en nuestro país en los proyectos de carreteras de controlar las especificaciones del material en producción y asegurar que el material que va a ir a plataforma ya está cumpliendo especificaciones de las especificaciones que hemos hablado. Obviamente que el grado de compactación, que es la densidad máxima y la humedad óptima, eso sí lo vamos a comprobar después de compactado y acabado la capa. Ahí se hacen otro tipo de controles para tanto la capa subbase, para la capa base, y en la capa rodadura son otro tipo de controles por si es un pavimento flexible o un pavimento rígido. Vale la pena también hablar de cuánto de ese control vamos a hacer. Si lo hacemos en plataforma, se recomienda por la norma que los límites es hacerlo cada 300 metros. Debíamos tomar una muestra en plataforma para realizar la granulometría y los límites. Entonces, si se va a hacer en plataforma, se puede tomar muestras cada 300 metros. Para el ensayo de compactación al 3 bolillo,
como ya os he explicado en la anterior clase, se hace también cada 300 metros según normativa y se tomará una muestra o se hará un ensayo de grado de compactación a la izquierda, otra en el eje, otra a la derecha, otra nuevamente en el eje, nuevamente a la izquierda y así sucesivamente. A eso se denomina al 3 bolillo. En cuanto al ensayo de CBR, también se toma muestras para hacer el ensayo de CBR cada 300 metros antes de que sea compactado y acabado. Se toma muestra para realizar ya en plataforma, ¿no? Se toma la muestra para saber si cumple con el ensayo de CBR. En cuanto al ensayo de desgaste de Los Ángeles, se hace una sola vez antes de llevar a la plataforma y que cumpla la especificación que tiene menos 40% de desgaste por abrasión. Y también se recomienda cuando hay variación del material, es decir, si cambiamos de materiales de banco de préstamo o de yacimiento y estamos llevando otra capa, otro material de capa subbase o otro material de capa base, sí hay necesidad de hacer un ensayo de desgaste de Los Ángeles, otro ensayo. Entonces, esa es la manera más común de hacerlo en nuestro país en los proyectos de carreteras. En cuanto al contenido de humedad, se recomienda cada 100 metros y con una tolerancia de más o menos 2%. Como verán, si queremos hacer el contenido de humedad con la norma y los instrumentos antiguos, lo que sería es sacar 100 gramos de material que está en plataforma cada 100 metros y llevarlos al horno o pesarlos, los 100 gramos húmedos, y llevarlos a horno, hacer secar en horno por lo menos 8 horas y obtener el peso seco. Y de la relación entre el peso seco y el peso húmedo obtendremos el contenido de humedad. Como ese es un procedimiento largo y hacerlo cada 100 metros nos llevaría mucho tiempo en pérdida para aprobación de las plataformas, hay otros métodos que ya son más modernos. Uno de los métodos es el equipo de Speedy, se llama. El equipo de Speedy nos sirve para determinar en un ensayo tomando la muestra y metiendo al equipo Speedy, batiendo el mismo, se va a obtener el resultado en unos 5 minutos, ¿no? Entonces sí es posible, más rápido. Y más rápido aún son los actuales densímetros nucleares o densímetros eléctricos, que además de obtener la densidad máxima seca del material, podrían darnos también la humedad. Entonces, son aparatos que se deja correr en la plataforma y sin ser invasivos, directamente nos dan el contenido de humedad y la densidad máxima. Para determinar el grado de compactación, que es la densidad máxima seca, también se pide cada 100 metros al 3 bolillo.
Es decir, no cada 100 metros en el eje, sino tomamos primero a la derecha, después en el eje, a los 100 metros en la izquierda, luego a 100 metros otra vez al eje y así sucesivamente para determinar el grado de compactación. En capa subbase se pide que sea al 95% de la densidad máxima seca y en la capa base, ahora en nuestra norma se pide al 100% de la densidad máxima seca. Esos son los controles de ejecución que se hacen en los materiales a nivel de capas de pavimento. Aparte del control de materiales, también se hace control geométrico. Es decir, el acabado de las capas subbase y base y rodadura deben estar perfectas o casi perfectas o entrando en las tolerancias que nos permite la norma. ¿Qué dice la norma? El primer control geométrico es que la variación en el ancho tiene una tolerancia máxima de 10 centímetros. Es decir, si el ancho, normalmente nuestra norma dice que el carril es de 7,50 o de 3,50 y la calzada sería de 7 metros. Entonces, el ancho de la calzada debe ser de 10 centímetros. Si ese ancho está menos, no se permite. Pero si está más, le puedo permitir hasta 10 centímetros. Es favorable para el proyecto si hace más el material de acuerdo al ancho. O sea, ese está garantizando que la densidad en el borde va a ser la que estamos exigiendo. Normalmente estos 10 centímetros siempre lo han hecho más de 10 centímetros inclusive en forma constructiva. La variación máxima del bombeo, es decir, la pendiente transversal, que normalmente hemos visto en carreteras 1, que esa pendiente transversal puede tomar valores de 1%, 2%, 2,5%, hasta 3 o 4% si fueran tierra o ripio. Entonces, esa pendiente transversal no puede variar más del 5%. Entonces, si quieren verlo en efectivo o de medición, son milímetros entre la cota rasante que tenemos en la izquierda, en la derecha y en el eje, y que podrían variar esa cota apenas en 5%. Eso podemos decir que son milímetros. La variación de cotas en eje y bordes tiene una tolerancia de más o menos 1 centímetro, es decir, entre el eje y el borde izquierdo y el eje o el borde derecho, pues hay también una tolerancia de hasta 1 centímetro, más o menos, sí puede ser más o puede ser menos. Cuando es más, hay mayor peligro porque le estamos quitando un poco de calidad, porque en ese centímetro tendría que entrar la capa superior, que puede tener mejores condiciones. En cambio, si es menos 1 centímetro, es favorable para el proyecto porque en vez de ese centímetro, en una capa subbase va a entrar
material de capa base. O en una capa de base va a entrar ya el asfalto o el hormigón. Entonces son tolerancias que pueden manejarlo en la etapa de constructiva, como el control geométrico. Y por último, la variación de espesor con tolerancia en menos de 1 centímetro. No puede hacerse menos. En algunos proyectos va a variar esto porque en la mayoría de nuestros proyectos a nivel de capa de rodadura hay mayor exigencia. O sea, no permitimos menos, como dice aquí, de 1 centímetro. No permitimos. O sea, solo permitimos tolerancia en más. Es decir, puede ser la carpeta asfáltica, puede ser de mayor espesor, pero en ningún caso de menor, ¿no? Porque está en riesgo el esfuerzo que debe resistir esa capa. Entonces, pero son tolerancias de las normas, ¿no? Entonces, bajo estas tolerancias se hacen los proyectos y se trata de cumplir la labor de la supervisión, que es un equipo de profesionales y laboratoristas, hace que hagamos estos controles en forma permanente, ¿no? De manera que se vaya cumpliendo estas especificaciones y dando la oportunidad a que se pueda aprobar los distintos tramos ejecutados en la obra. Ese es el procedimiento. Ahora nos corresponde ya ver alguna parte ya de la última capa superior, que es la capa de rodadura. Esta capa de rodadura, de manera general, hemos dicho que pueden ser, si es de asfalto, será una carpeta de asfalto. Si es de hormigón, va a ser una losa de concreto. Y si es un pavimento articulado, podrá ser una capa de losetas o de adoquines, o podríamos inclusive considerar al empedrado, ¿no? Que son pavimentos articulados, que son los que menos utilizamos en carreteras. Los que más utilizamos en carreteras son los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos, que tienen o carpeta de asfalto o losa de concreto. Cuando vemos la carpeta, vamos a ver primero este grupo de los pavimentos flexibles. Este grupo de pavimentos flexibles que tiene una carpeta de asfalto, no todos tienen una carpeta de asfalto similar. Todas se llaman pavimentos flexibles que tienen una carpeta de asfalto, pero esa carpeta de asfalto puede ser diferente. Y ahí aparecen diferentes tipos de pavimentos. Tenemos el pavimento de concreto asfáltico, que es el que más se usa en carreteras y es el más resistente, el más adecuado, el que mayor se recomienda para carreteras. Luego tenemos el pavimento de tratamiento superficial,
que puede ser tratamiento superficial simple, tratamiento superficial doble y tratamiento superficial triple. Estos tratamientos son también carpetas asfálticas de diferente calidad y de diferente procedimiento de ejecución, pero son en general mezclas de agregado más asfalto. Entonces, vamos a ver más adelante cuando estemos viendo carpetas asfálticas con detalle cómo son los tratamientos superficiales y cuáles son las especificaciones que tenemos normados para hacer tratamientos superficiales. Pero en esta unidad solo vamos a hablar que es otra de las formas de hacer capas de rodadura, que son tratamientos superficiales simples, dobles y triples. Un tercer tipo de pavimentos flexibles es hacer el pavimento de macadam. Se llama macadam porque en una universidad europea han creado han hecho una investigación para crear esta nueva carpeta con procedimiento invertido. Normalmente las capas del concreto asfáltico y las del tratamiento superficial van de agregado grueso a agregado fino. Es decir, que estamos colocando en la parte inferior de la carpeta agregado grueso y a medida que va ascendiendo a la superficie, agregado más fino. En el caso del macadam, la respuesta es invertida, es decir, poner agregados invertidos que tienen otras granulometrías que nos permiten hacer el macadam. Luego tenemos los pavimentos de mezclas in situ. La mayoría de los pavimentos flexibles se hacen con la mezcla asfáltica preparada en planta. Entonces en la planta ya preparamos el agregado triturado, preparamos el cemento asfáltico, mezclamos ambos a una temperatura alta, hacemos un mezclado en un determinado tiempo para que haya una homogeneidad de esa mezcla y luego esa mezcla se coloca en las volquetas preparadas para llevar la mezcla asfáltica y se lleva a plataforma. Ese es el procedimiento normal del concreto asfáltico. Sin embargo, si no tuviera una planta de elaboración de mezcla asfáltica, mi opción sería hacer la mezcla in situ, en plataforma. Y entonces se convierte en otro procedimiento, obviamente que no va a ser de la misma calidad del concreto asfáltico, pero es una opción. En caso de no tener una planta asfáltica, hacer una mezcla en sitio del agregado grueso, del agregado intermedio y del agregado fino con el cemento asfáltico, hacer una mezcla con la motoniveladora, con varios pases y maniobras y tratando de homogeneizar esa mezcla y recién colocar perfilado y pasar los rodillos de compactación. Ese es un procedimiento que solo se haría cuando no tengo una planta asfáltica. En nuestro país, alguna vez en
no en carreteras principales, ni fundamentales, ni departamentales, sino algunos tramos muy pequeños, porque no había la planta asfáltica, se han procedido a hacer de esta forma sin tener la calidad perfecta, pero finalmente el resultado es un pavimento flexible. Una otra posibilidad que nos da la capa de rodadura de un pavimento flexible es con emulsiones asfálticas. La emulsión es una mezcla de agregado más cemento asfáltico, pero no con un fluidificante de gasolina, queroseno o diésel, que son los fluidificantes relacionados con el petróleo, sino con un fluidificante que es el agua. Simplemente el agua. Pero el agua con el agregado no va a generar una reacción química, sino solamente de una obtención de una humedad al material. Entonces, para que haya una reacción química y se forme una emulsión asfáltica, necesitamos poner un emulsor químico, que es un producto químico que hace que se separen los asfaltenos de los neptenos en el asfalto y se produzca una reacción que en su momento se va a volver el cemento asfáltico líquido, se va a mezclar con el agregado y luego al pasar un poco el tiempo se va fraguar de tal manera que quede de la misma manera que quedaría un concreto asfáltico, ¿no? Entonces, las emulsiones asfálticas en los últimos años en todo el mundo han adquirido un mayor uso, un mayor porcentaje de su utilización, porque no se necesita planta, sino se necesita solamente otros equipos, o cisternas, distribuidores de agregados y para producir estas emulsiones asfálticas. En nuestro país también se han hecho carreteras con emulsiones asfálticas. Una de las primeras que se ha hecho, quienes con La Paz, de La Paz al santuario de Copacabana, que tiene 2 tramos, La Paz Tiquina y Tiquina Copacabana, han sido la primera carretera que se hizo con emulsión asfáltica. No lo hicimos una empresa boliviana, vino una empresa chilena con emulsión chilena también, emulsión asfáltica chilena, quienes trajeron el laboratorio para controlar y el equipo para realizar. Lamentablemente, ese proyecto se hizo con el batallón de ingenieros militares que teníamos antes y que en esas oportunidades estaban queriendo entrar al rubro de la construcción. Pero toda esa técnica adquirida, aprendida en esos tiempos, no se volvió a repetir con más frecuencia en nuestro país y a la fecha son muy pocos los tramos que se han hecho con emulsiones asfálticas. Por 2 razones. Un poco porque no tenemos emulsión asfáltica preparada, como no tenemos cementos asfálticos, emulsiones tampoco las producimos, pero podríamos comprar la emulsión, como lo hacemos en varios proyectos,
donde más los utilizamos en bermas, como no hay necesidad de tener carpeta asfáltica o concreto asfáltico, en muchas de ellas se hacen con emulsiones asfálticas las bermas, ¿no? Entonces, sí se hace todavía en nuestro país, pero no ha habido una relevancia de utilización mayor de la emulsión asfáltica. Pero es una opción que la vamos a estudiar con más detalle cuando estemos viendo las carpetas asfálticas. Y finalmente, los pavimentos con sellos asfálticos. Los sellos asfálticos son, con nombre en inglés, los slurry, que son una mezcla de cemento asfáltico más arena, ¿no? En algunos casos arena gruesa y arena fina, en otros solo arena fina, que dan un sello. Es como agarrar una pintura y pintar una pared y le damos otra condición de acabado. Lo mismo pasa con el sello asfáltico en un pavimento. Y en los últimos años hay los micropavimentos, que también son sellos, que es una mezcla de asfalto diluido en caliente o asfalto diluido en frío, que sería una emulsión, pero mezclada solamente con arena. Es lo que han puesto o han colocado en varias de las calles de Tarija, que la anterior administración del municipio ha optado por mejorar las calles con un micropavimento, que es un sello. Es un sello. Estructuralmente no tiene ninguna función, ni aporta en ninguna situación al pavimento viejo, pero sí ayuda en la parte superior, en la superficie, de darle un mejor acabado. Tampoco va a cubrir defectos estructurales, de fisuras o grietas que pueda tener. Simplemente da un mejor acabado. Entonces, pero es una alternativa que tenemos para hacer un pavimento asfáltico. Entonces, esos son si la capa de rodadura es de tipo flexible. Como les dije, vamos a repetir estas cosas cuando veamos carpetas asfálticas. Por el momento nos quedamos con esa explicación de que hay varios tipos de capas de rodadura si el pavimento es flexible. Lo mismo pasa con el hormigón. Si es el pavimento rígido y su base es una losa de hormigón, entonces también hay alternativas. No es una sola, sino hay 4 alternativas de poner losa de concreto. La primera es de poner losa de concreto continuo. Es aquella que tiene su capa de rodadura como una losa de hormigón, pero sin juntas, ni juntas longitudinales, ni juntas transversales, ni pasadores y pasajuntas, que son aceros que unen losa a losa. Sino es un hormigón vaciado continuo y solamente hay las juntas constructivas, que es al terminar el día de vaciado, que son juntas constructivas. A esto se llama losa de concreto continuo. En carreteras hemos usado
prácticamente nada en general. Probablemente en algunas comunidades intermedias donde se ha hecho algo a la entrada y salida de las comunidades, algunas han hecho losa de concreto continuo. Pero a nivel de pavimento urbano, sí, en algunas ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, se ha hecho bastante concreto continuo, ¿no? Porque han visto el beneficio de un vaciado rápido y esperar el menor tiempo para ponerlo en servicio. Entonces, es una forma que han utilizado en el municipio de Santa Cruz en muchas de las vías urbanas. A nivel de carreteras, muy poco. La otra posibilidad, que es la que más usamos en carreteras, prácticamente el 100% de nuestros pavimentos urbanos o pavimentos rígidos en carreteras, son losas de concreto con pasadores y pasajuntas. Para tener pasadores y pasajuntas, tienen que tener juntas longitudinales y juntas transversales y generar unas losas más pequeñas que se unen con estos pasadores y con pasajuntas a nivel longitudinal y a nivel transversal. Este tipo de capas de rodadura de hormigón han resultado las más efectivas en nuestro país y tienen una duración que ha logrado la vida útil que normalmente se da a un pavimento rígido de 25, 30 años. Entonces, inclusive hay algunas que han sobrepasado aquello, ¿no? En nuestro departamento tenemos el pavimento rígido de Tarija Potosí, que es el más largo que tenemos en rígido. Tenemos Caraparí y Campo Pajoso, que es también pavimento rígido en la zona del Chaco. Y creo que no tenemos más como pavimento rígido en carretera. Sí tenemos utilización de mucho pavimento rígido en ciudades intermedias, o sea, Yacuiba tiene mucho pavimento rígido, Villamontes tiene prácticamente toda la ciudad con pavimento rígido, Caraparí tiene también gran parte de la ciudad con pavimento rígido. Entonces, se ha utilizado más en nuestro departamento en las ciudades que en las carreteras, pero tenemos ejemplos de pavimento rígido con pasadores y pasajuntas. El avance tecnológico en los últimos años ha hecho que estas de concreto con pasadores y pasajuntas se hagan con losas cortas. También vamos a hablar de eso cuando veamos el pavimento rígido y las losas. Las losas cortas son losas más pequeñas en dimensiones que permiten mejor comportamiento hacia el futuro. Es decir, porque la recepción de carga es menor. En una losa corta solamente va a entrar una llanta, no va todo el eje, entonces, y peor aún los dos ejes.
delantero y trasero. Entonces, tiene muchas mejores posibilidades de comportamiento. Es por eso que en Bolivia ya casi todos pavimentos rígidos en los últimos 15 años se hacen con losas cortas. Inge, a la entrada de la terminal hay este tipo de losas en Sí, la capa rodadura. la entrada de la terminal nueva son losas cortas. Ah, está Son bien. losas. Ok. La otra alternativa es hacer losas de concreto reforzado con malla de alambre electrosoldada. No es muy común en nuestro país, pero es una alternativa de la capa de rodadura cuando estamos haciendo pavimento rígido, utilizar malla de alambre electrosoldada que viene como la malla que conocen, la malla de gallinero, pero con aberturas más pequeñas, y esa se pone como una en forma horizontal en la losa a media altura del espesor de la losa, y históricamente ha sido demostrado que gran parte de los esfuerzos en las dos direcciones pueden ser absorbidas por esta malla de alambre, y eso le da beneficio a posibilidades de grietas y fisuras en la losa. Si bien eso es lo beneficioso, lo que no ha hecho que se utilice en todas partes del mundo es el hecho de que la malla de alambre electrosoldado tiene un costo, y resulta tener un costo adicional a la losa de concreto. Y entonces muchos han optado porque ese costo es muy alto y no conviene. En nuestro país, este tipo de pavimento rígido hemos usado en algunas terminales de autobuses, porque en la zona de las terminales donde es el estacionamiento de los autobuses, se presentan esfuerzos vibratorios, ¿no? Porque en muchas horas están las flotas encendidas, inclusive ahí, y hay esfuerzos vibratorios aparte de los esfuerzos normales. Y hay un estacionamiento de los autobuses con toda su carga, y eso puede dar lugar a un debilitamiento de las losas de hormigón. Entonces, en algunos de los proyectos de ese tipo de pavimentos se ha puesto malla de alambre electrosoldado. También lo ha hecho en algunas estaciones de servicio de venta de combustibles, ¿no? Inclusive en nuestra ciudad algunas han hecho el uso de mallas de alambre electrosoldado. O en algunas fábricas donde se hace carga de los camiones, por ejemplo, y podría utilizarse como alternativa el concreto reforzado con malla de alambre electrosoldado. Entonces, esa es una otra opción de rodadura de hormigón. Y finalmente tenemos la losa de concreto armado, es decir, una losa similar a una losa estructural que ustedes han visto en hormigón para las edificaciones, donde se hace una parrilla del acero que tiende a captar todos los esfuerzos
longitudinales, transversales y inclusive los de torsión, y por eso funcionan bien sobre las vigas y columnas, ¿no? En el caso de pavimentos, no es, en realidad en el mundo no es tan utilizado, en nuestro país menos. Prácticamente no tenemos una losa de concreto armado en ninguna de las carreteras, porque resulta que sería un pavimento muy costoso, ¿no? Pensar en poner acero de construcción a todas las losas. Entonces, la principal función, así que económicamente no es conveniente. Y técnicamente también se ha demostrado por varias investigaciones que el ponerle armadura a las losas de pavimento no generan una mayor duración significativa, porque un pavimento rígido se va a fisurar o se va a deteriorar no por haber excedido los esfuerzos del acero, sino por haber excedido los esfuerzos del hormigón. Entonces, si bien el acero va a funcionar perfecto y no va a llegar a sus límites, el hormigón sí podría llegar a los límites y fisurarse. Y no va a poder hacer nada el acero ante la fisuración del hormigón. Sin embargo, ayuda, y se ha comprobado también que un pavimento rígido no se va a fisurar ni se va a producir los deterioros comunes en pavimentos que vemos, fisuración, grietas, hundimientos, desniveles en las juntas. Ese tipo de cosas no se puede producir en una losa de concreto armado. En Estados Unidos y en Europa tienen el criterio de que, sabiendo que es más costoso y aún sabiendo que es más el trabajo de la losa, del hormigón que del acero, por su situación económica, optan por colocar este tipo de pavimentos rígidos en las autopistas. Entonces, gran parte de las autopistas en Estados Unidos y en Europa realizan bajo losas de concreto armado, ¿no? Nosotros no, ni siquiera la autopista Paz el Alto la hemos hecho con concreto armado, sino con concreto con pasadores y pasajuntas. Esos son los tipos de capa de rodadura si la rodadura es de hormigón. Adelante. Yo he visto algunos videos que también se utilizan fibra de vidrio en este tipo de pavimentos. Sí, ¿Hay eso en el país? se ha utilizado, a ver, eso lo ha utilizado, por ejemplo, Santa Cruz en las losas de concreto continuo. Entonces, las fibras de vidrio son unas láminas poliméricas. No sé, seguramente todos han podido ver que en almohadones, en cobijas de cama, en las mismas chamarras, vienen con fibra plástica, ¿no?
Así como esa fibra plástica, hay fibra de vidrio y hay fibra fibra de acero, inclusive. McAfee tiene producido estas fibras y las tiene en venta aquí en el país para aquellos que quieran hacer pavimentos rígidos con fibra. Ahora, ¿qué es lo que hay para lo que ayuda la fibra? La fibra va a ayudar no en tener mayor resistencia, o sea, no va a ayudar a la resistencia del hormigón, pero va a ayudar a contrarrestar los esfuerzos por contracción y dilatación. Entonces va a absorber esos esfuerzos y no se van a producir fisuras ni roturas ni grietas. Entonces, para eso es conveniente la utilización de fibras. En los últimos años han hecho muchos tipos de fibra, ¿no? La última que hemos utilizado en un proyecto de carreteras, quienes han podido ir a ver en los últimos años o han pasado por Palos Blancos, en Palos Blancos, la calle principal de Palos Blancos, que era donde antes paraban todos los buses que iban a Yacuiba, en Palos Blancos se ha hecho esa calle principal a pedido de la comunidad. No ha querido que sea un pavimento asfáltico, sino sea rígido. Y ahí en ese pavimento rígido se ha colocado fibras poliméricas. A pesar de hacer con pasadores y pasajuntas, se ha hecho con fibras poliméricas, que es de plástico. Entonces, con sí, adelante. Con este tipo de capas de rodadura estarían todas las capas de rodadura del tipo de rígido, ¿no? Y quedarían las capas de rodadura de tipo que le hemos llamado pavimento articulado. Y ahí están las losas, las losetas y los adoquines, que son elementos que a nivel de carretera no se ha utilizado en Bolivia, salvo que algunas al principio, al inicio, al salir de las ciudades, ya entrando a la carretera en ciertos tramos, pero que después se han vuelto flexibles. Estos pavimentos articulados se utilizan más en vías urbanas. En las ciudades, hay muchas ciudades que se han puesto adoquines y losetas y también empedrado, que han servido como capas de rodadura. Si nos alcanza el tiempo, al final cuando veamos las carpetas asfálticas, vamos a ver también con detalle los pavimentos articulados. Aunque no es tan importante en carreteras porque no estamos haciendo uso ya, y ya ni siquiera en las vías urbanas ya se puede hacer, porque ya la gente, la población es exigente en hacer pavimento rígido o pavimento flexible, y no están de acuerdo ya con tener un enlosetado, un adoquinado. Le ven de menor calidad. Son de menor calidad, es cierto, técnicamente, pero son
a la alternativa de tener la vía de tierra o de ripio, el articulado es una opción. Entonces, si nos da el tiempo, sí vamos a estudiar con detalle. Si no, vamos a dejar que también queden esas alternativas para hacer los proyectos de grado. Algunos de sus compañeros hacen sus proyectos de grado analizando más profundamente a los pavimentos articulados, ¿no? Inge, Adelante. volviendo al ejemplo de palos blancos, ¿cuáles habrían podido ser las razones para que la comunidad opte por un pavimento rígido en lugar del flexible? O sea, la comunidad pidió que sea de mejor calidad y que dure más, porque en la comunidad de palos blancos no tienen capacidad de hacer mantenimiento al pavimento flexible, y la verdad es real, eso pasa en todos los municipios, ¿no? Los municipios no tienen mucha capacidad de hacer mantenimiento a pavimentos flexibles. Entonces, el pavimento flexible se deteriora más. En el caso de palos blancos, optaron por pedir que se hiciera el esfuerzo con el proyecto de hacer una parte con rígido. Entonces, se consultó con la ABC, con la gobernación, y la constructora planteó un precio equivalente en el rígido y se hizo rígido. Estaban de acuerdo los de la comunidad de palos blancos, aunque tenía en una visita que yo realicé con las autoridades y con la sociedad de ingenieros, o sea, si bien como pavimento estaba mejor optar por el pavimento rígido, el problema que tiene todavía tiene palos blancos, que los servicios básicos no están construidos en su totalidad. Entonces, no tienen alcantarillado completo, no tienen agua potable completa, no tienen alcantarillado pluvial completo, y deshacer el pavimento rígido les va a costar más y va a quedar en muy malas condiciones, pues, ¿no? A pesar de eso, optaron por hacer el pavimento rígido, ¿no? Por decir que eso va a ser más durable. O sea, probablemente tienen razón en la duración, y peor aún que ahora ya gran parte del tráfico ya no entra a Palos Blancos en su totalidad, ¿no? Como antes pasaban todas las flotas por esa calle. Ahora hay la posibilidad de ir por la carretera, tiene una conexión para salir hacia Villamontes o hacia Caraparí, más directo, sin entrar a esa calle. Por eso fue la razón que se eligió. Entiendo, gracias. Bueno, vamos a quedar acá, o vamos a dar una tarea, porque tampoco me la preguntaron. No siempre en los pavimentos tenemos materiales de capa subbase y base
naturales para formarlos y utilizar la capa como queremos. Y entonces aquí la parte que nos interesa es el material estabilizado. Y el material estabilizado en la práctica, desde el punto de vista ingenieril, puede estabilizarse mecánicamente, químicamente y físicamente. Entonces, la tarea está en buscar alternativas de estabilización de capa subbase y base, los diferentes tipos, y por lo menos explicar con detalle uno de esos tipos en cada caso. Por ejemplo, si hay estabilización mecánica, quiere decir que mecánicamente puedo estabilizar haciendo una mezcla de 2 suelos o de 3 suelos, compactando. Esos son tipos de estabilización mecánica, entre agregados naturales o mezclando agregado natural con triturado. De esas posibilidades de estabilización mecánica, aparte de nombrarlas, quiero que expliquen una de ellas. Por ejemplo, la mezcla de 2 suelos, o si quieren de 3 suelos, ¿no? En el caso de la estabilización química, puedo hacer estabilización química con cloruro de sodio, con cal, con cemento, con asfalto. Puedo mezclar los materiales con varios productos químicos para estabilizar al material. Entonces, de esos, aparte de nombrar los que hay de estabilización química, quiero que expliquen una en su tarea, expliquen una con detalle, hagan una revisión bibliográfica en internet y expliquen uno de los métodos de estabilización química. Y en estabilización física también hay varias formas de estabilizar físicamente, pero no las hacemos mucho en carreteras por el costo y la tardanza que tendría en realizar estos aspectos físicos. Pero de esos también nombren a los posibles y expliquen uno de la estabilización física. Esa es la nueva tarea. Bueno, entonces, con eso vamos a terminar esta clase. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Si no hay ninguna pregunta. Y ingeniero, disculpe. Entonces, adelante. Entre material triturado y estabilizado solamente se refiere a material sin hacerle nada, únicamente que esté triturado y ese mismo se usa. Sí. Eso es lo que hacemos en Bolivia. O sea, mezclamos, por decir, 80 de natural y 20 de triturado, así, ¿no? Inge, pero si mezclamos, ¿ya no estaría haciendo un material estabilizado mecánicamente? Es estabilizado mecánicamente, para eso estamos hablando. En estabilización mecánica es una de las posibilidades esa. Bueno, entonces con eso concluimos esta clase y nos volvemos a conectar el día jueves para nuestra siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.